4. Un holograma cambiante y a modo. Lo que no será. Antes del amanecer de 1994, pasé 10 años en estas montañas. Conocí y traté personalmente a algunos en cuya muerte morimos un mucho. Conozco y trato desde entonces con otros y otras más que hoy están aquí como nosotros. Muchas madrugadas me encontré a mí mismo tratando de digerir las historias que me contaban. Los mundos que dibujaban con silencios, manos y miradas. Su insistencia en señalar algo más allá. ¿Era un sueño el mundo ese? Tan otro, tan lejano, tan ajeno. A veces pensé que se habían adelantado, que las palabras que nos guiaron y guían venían de tiempos para los que no habían aún calendarios, perdidos como estaban en geografías imprecisas. Siempre el sur, digno omnipresente en todos los puntos cardinales. Luego supe que no me hablaban de un mundo inexacto y por lo tanto improbable. Ese mundo ya andaba con su paso. ¿Ustedes no lo vieron? ¿No lo ven? No hemos engañado a nadie de abajo. No escondemos que somos un ejército, con su estructura piramidal, su centro de mando, sus decisiones de arriba hacia abajo. No, por congraciarnos con libertarios o por moda, negamos lo que somos. Pero cualquiera puede ver ahora si el nuestro es un ejército que suplante o impone. Y debo decir esto, que ya he pedido la autorización del compañero subcomandante insurgente Moisés para hacerlo. Nada de lo que hemos hecho, para bien o para mal, hubiera sido posible si un ejército armado, el Zapatista de Liberación Nacional, nos hubiera alzado contra el mal gobierno, ejerciendo el derecho a la violencia legítima, la violencia del de abajo frente a la violencia del de arriba. Somos guerreros, y como tales sabemos cuál es nuestro papel y nuestro momento. En la madrugada del día primero del primer mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas. Es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: solo lo ven lo pequeño que son. Hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción.
un truco de magia terrible y maravillosa. Una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba a la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Les pido que me sigan en este razonamiento. Supongamos que es posible otra forma de neutralizar a un criminal. Por ejemplo, creándole su arma homicida, hacerle creer que es efectiva, combinarlo a construir en base a esa efectividad todo su plan, para, en el momento en que se prepara para disparar, el arma vuelva a ser lo que siempre fue, una ilusión. El sistema entero, pero sobre todo sus medios de comunicación, juegan a construir famas para luego destruirlas si no se pliegan a sus designios. Su poder residía, ya no. Han sido desplazados en eso por las redes sociales, en decidir qué y quién existía en el momento en que elegían, que nombraban y que callaban. En fin, no me hagan mucho caso. Como se ha demostrado en estos 20 años, yo no sé nada de medios masivos de comunicación. les decía que empezó entonces la construcción del personaje. Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenías verdes o cafés o miel o negros, todo dependiendo de quiénes era la entrevista y tomara la foto. Así fue reserva en equipos de fútbol profesional, empleado en tiendas departamentales, chofer, filósofo, cineasta y los etcéteras que pueden encontrar en los medios de paga de esos calendarios y en diversas geografías. Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada entrevista. Y no fue fácil, créame. No había entonces Wikipedia. Y si venían del Estado español, tenía que investigar si el Corte Inglés, por ejemplo, era un corte de traje típico de Inglaterra, una tienda de abarrotes o una tienda departamental. Si me permiten definir a Marcos el personaje, entonces, diría sin titubear que fue una botarga. Digamos que, para que me entiendan, Marcos era un medio no libre. Ojo, que no es lo mismo que ser un medio de paga. Ni estoy, ni he estado enfermo. Ni estoy, ni he estado muerto. O sí, aunque tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y de nuevo estoy aquí. Si alentamos esos rumores, fue porque así convenía. El último gran truco del holograma fue simular enfermedad terminal, e incluso todas las muertes que ha padecido. Por cierto, lo de si su salud lo permite, que el subcomandante insurgente Moisés usó en el comunicado anunciando la compartición con el Congreso Nacional Indígena, era un equivalente a si el pueblo lo pide, o si las encuestas me favorecen, o si Dios me da licencia, u otros lugares comunes que han sido la muletilla en la clase política en los últimos tiempos. Si me permiten un consejo, deberían cultivar un poco el sentido del humor. No solo por salud mental y física, también porque sin sentido del humor no van a entender al zapatismo. Y el que no entiende juzga, y el que juzga condena. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar, solo se necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad
y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Ha sido particularmente cómico lo que el culto al individuo ha provocado en los politólogos y analistas de arriba. Ayer dijeron que el futuro de este pueblo mexicano dependía de la alianza de dos personalidades. Antier dijeron que Peña Nieto se independizaba de Salinas de Gortari, sin darse cuenta de que entonces, si criticaban a Peña Nieto, se ponían del lado de Salinas de Gortari, y que si criticaban a este último, apoyaban a Peña Nieto. Ahora dicen que hay que optar por un bando en la lucha de arriba por el control de las telecomunicaciones. Así que o estás con Slim, o estás con Azcárraga Salinas, y más arriba, o con Obama, o con Putin. Quienes hacia arriba suspiran y miran, pueden seguir buscando su líder. Pueden seguir pensando que ahora sí se van a respetar los resultados electorales, que ahora sí Slim va a apoyar la opción electoral de izquierda, que ahora sí en Game of Thrones van a aparecer los dragones y las batallas, que ahora sí en la serie televisiva de Walking Dead Kirkman se va a pegar al cómic, que ahora sí las herramientas hechas en China no se van a quebrar a la primera vuelta, que ahora sí el fútbol va a ser deporte y no negocio. Y sí, puede que en algunos de los casos sí le atinen. Pero no hay que olvidar que en todos ellos son meros espectadores, consumidores pasivos. Quienes amaron y odiaron al Sub Marcos, ahora saben que han amado y odiado a un holograma. Sus amores y odios han sido pues inútiles, estériles, vacíos, juegos. No habrá entonces casa museo o placas de metal en donde nací y crecí. Ni habrán quien viva de haber sido el subcomandante Marcos, ni se heredará su nombre ni su cargo. No habrán viajes autopagados para dar prácticas en el extranjero. No habrá traslado ni atención en hospitales de lujo. No habrán viudas ni herederos. No habrán funerales, ni honores, ni estatuas, ni museos, ni premios, ni nada de lo que el sistema hace para promover el culto al individuo y para menospreciar al colectivo. El personaje fue creado. Y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Si alguien entiende esta lección que dan nuestras compañeras y compañeros, habrá entendido uno de los fundamentos del zapatismo. Disculpen las molestias, señores y señoras. Esto es una revolución. Y yo soy el subcomandante insurgente Galeano. Hasta morir si es preciso. Hasta morir si es preciso. Escuché esa frase en 1992 en Celtal, en Tzotzil, en Chol, en Tojolabal, en Soque, en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos
nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el Supremo Gobierno. Hace 9 meses, un poco más, lanzamos la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Nos comprometimos a hacer un esfuerzo por unir todas las resistencias, todas las rebeldías y todas las luchas que en el México de abajo y de la izquierda se estaban levantando contra la voracidad de los gobiernos y los poderosos que los mandan, hasta morir si es preciso.